Bueno, pues como siempre, bienvenidas, bienvenidos. Eh, Dejadme que empecé lanzándoos un aviso que en su día dijimos, pero que hoy ha estado a punto de ser necesario, al final no lo ha sido. ¿A qué me refiero? Que tenían un vuelo desde Madrid, un poquito de retraso. Si hubiera sido un poco más, lo hubiéramos liado parda. Por si acaso no queréis hacer el viaje en balde ante la disyuntiva de que me ocurra algún problema para poder venir, echar un vistazo al correo electrónico antes de salir de casa si queréis. A que no le importa darse un paseo, pues ya está, ¿vale? Creo que llevamos la pila de sesiones, no me ha ocurrido nunca, pero basta que se diga por primera vez, ahora que empiezan problemas, no sé, te digo porque parece que algunos retrasos de los aviones tenían que ver con el tema de la guerra y todo eso, supongo, pero bueno. Muy bien. Por otro lado, eh, avanzaros que el esquema de la sesión será el habitual y yo, como siempre, pues me voy a permitir haceros algunas sugerencias para que quien las quiera tener en cuenta, por supuesto. El que no, pues para eso tenemos los vídeos y los audios de Esteba, que son muy inspiradores. Pero siempre digo lo mismo, son muy exigentes en cuanto a las propuestas que hacen efectos prácticos, ¿no? Eh, Siempre hacemos unos primeros minutos iniciales de silencio, como de anclaje de la mente, de la atención. Y en esta ocasión mi propuesta va a ser proponeros visualizar el fondo de un estanque o de un lago o de un río o de un mar, un fondo luminoso. Y se trata de fijar ahí la atención, anclarla ahí, observando pues lo que queráis, lo que salgan ahí cada uno, que aparezcan peces, no peces, lo que sea. Con la instrucción particular de que cuando veis que de repente empecéis a pensar, racionalizar, a recordar y tal, pues que imagináis que el agua se enturbia y que tenéis que volver a quedaros pacientemente esperando a que poco a poco el agua, mientras os fijáis en el fondo, se va aclarando. Otra alternativa podría ser lo de observar el cielo azul y los pensamientos, ya sabéis, pueden representar nubes que pasan y vosotros enfocáis la atención en el cielo azul. Vale, luego vendrá el audio de Esteba que nos presentará o nos propondrá como unas ideas para inspirar la práctica en torno al tema de hoy, Advaita, no dualidad. Y después del audio de Esteba, como tampoco va a dar una instrucción muy concreta de cómo practicar, para aquel que la necesite o le vaya bien, yo os propongo alguna que creo que tiene que ver con el contenido de lo que dice Esteba y dirá después en el vídeo, que es básicamente hacer una práctica de expansión de la conciencia. Se me ha ido el micrófono. Aquí está. Sí. Vale. Expansión de la conciencia. Vale. Si en lo de casa ves que algo no se oye bien, me lo decís, ¿eh? Bueno, seguramente a muchos lo habréis hecho. La práctica de expansión de la conciencia consiste en visualizarte. Lo más habitual es como que de tu cuerpo emerge una luz que poco a poco va ampliando su radio, que empieza en el interior del pecho, pero que luego inunda todo el cuerpo, se expande por la habitación, se funde con la de los compañeros, desborda los límites de la sala y va acogiendo a todas las personas que va encontrando a su paso en el barrio, en la ciudad, en la isla, en el globo, en el universo, hasta donde podáis.
Un matiz importante de esa luz es que es una luz acogedora, amable y, ¿cómo decirlo? No excluyente. O sea que acoge a todo el mundo por igual. Eh, ¿Vale? Iría por ahí la cosa. El que le sirva esa instrucción adelante y el que no, pues que interprete como le vaya mejor las palabras de Esteba o en el día de hoy o haga su práctica como le parezca. No sé si hay alguna duda, sugerencia, pregunta antes de comenzar. Sí, la Advaita significa no dualidad. Luego Esteba lo explica. Lo explica con detalle, ejemplos, no dualidad. Muy bien, pues vamos a ponernos a practicar. Apagamos la luz y nos ponemos en marcha. Os vais colocando cada uno en la postura que os resulte más cómoda para practicar. Vais tomando contacto con vuestro cuerpo, aquí y ahora. Vais sintiendo cómo están vuestros músculos, vuestras articulaciones, la espalda. Hacéis un rápido recorrido de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Observáis cómo está vuestra respiración la tarde de hoy, cómo se coordina, cómo se integra la respiración con todo el cuerpo. Como hemos hecho otras veces, vamos a enfocar la pantalla de nuestra mente desde una posición de observador cómoda, segura, en la que nos situamos. Y vamos a observar la pantalla de nuestra mente como si fuera al fondo, como si hubiera ahí proyectado el fondo de un estanque de aguas transparentes. Si me inspira más o lo prefiero, puedo cambiarlo por río, lago, mar. Las aguas están en calma y voy a anclar mi atención ahí. Se trata de observar, saborear, si me surge, como una experiencia agradable, todo lo que pueda identificar en ese fondo. Colores, formas, seres vivos. Cuando la mente se distraiga, inevitablemente, pues vamos a jugar con la metáfora de que el agua se enturbia y espero unos segundos enfocando la atención ahí hasta que de nuevo se va aclarando y sigo observando el fondo. Y así lo hago todas las veces que sea necesario. Y si prefiero utilizar la metáfora del cielo azul y las nubes que pasan de vez en cuando representando pensamientos, pues también lo puedo hacer. Seguimos anclando la atención
enfocándola de la manera que queramos. Si nos sirve la visualización del fondo de un lago, de un estanque, bien, si no el cielo, si no cualquier otra cosa que nos inspire para observar con atención en la película, la pantalla de nuestra mente. Recordamos que esto es como un juego infantil que no requiere esfuerzo ni tensión, sino curiosidad y amabilidad con nosotros mismos cada vez que nuestra mente se distraiga, que lógicamente nos ocurrirá con frecuencia. Escuchemos las palabras de Esteba a continuación. De cómo vencer el miedo a partir de aquella frase del evangelista del apóstol San Juan, en que dice: el amor expulsa al temor, al miedo. Y escuchando el archivo de voz, me ha quedado como la sensación de que quizás no
especifiqué suficiente. Amar para que el miedo desaparezca. ¿De qué manera amo para que este miedo desaparezca? ¿Qué pasa? Que cuando nos referimos al amor, aquí tanto lo hacemos para expresar las connotaciones físicas que tiene el amor, como las connotaciones afectivas. Yo te quiero a ti, yo te amo a ti, o en nuestra lengua utilizamos la misma palabra para referirnos a lo que diríamos el amor en mayúscula. Este estado de conciencia que nos produce el sabernos unidos profundamente a todo y a todos en una misteriosa unidad, o digámoslo también así, no dualidad. Es este amor justamente el que expulsa al miedo. Pero entonces, ¿cómo entrar en esta vivencia de este amor? ¿Cómo realizar esto para que realmente el miedo quede trascendido, superado? Y aquí este sería el matiz que hoy me interesa subrayar. No se trata de una actitud activa, yo amo, sino más bien yo desaparezco, yo callo, yo me rindo, yo simplemente doy paso al amor que soy para que este amor se haga consciente, para que ese amor emerja, para que ese amor que es expansivo por naturaleza se expanda a través mío. Ese amor en mayúscula lo podemos vivir más desde el callar que desde el yo activamente quiero amar. Si yo callo, permito que esa realidad de fondo emerja y se manifieste a través mío. Entonces sé que todo es uno, que en el origen todo se simplifica, todo se unifica, que ese amor, es ese origen del cual sale todo, en el cual vivimos, nos movemos y somos. Simplemente tenía ganas de apuntar eso para que hoy, pues, si os parece, pues nos centremos en la meditación, en ese desaparecer. La semana pasada hablábamos del olvídeme, quedéme y olvídeme. Pues estaría exactamente en esta dirección. Desaparecer para que el amor emerja. Callar para que el amor se manifieste. Que tengamos una profunda, una buena meditación, una meditación viva, todas y todos. Muy buenas tardes.
Poco a poco reconectamos para visualizar el que quiera el vídeo de Esteba, quiera seguir con los ojos cerrados, pues por supuesto, su elección sin ningún problema. Hay un término que es propiamente sánscrito y que en la India es muy conocido, y también en el contexto budista, y que cada vez más va divulgándose y tomando cuerpo también en la cultura occidental. Y es el término Advaita. Dvaita sería dualidad, dos, en sánscrito, y el prefijo a sería negación. Advaita, no dualidad. ¿Qué querría decir? Como decíamos antes, el ego individual cerrado en sí mismo, en la medida que no se ha despertado al todo del cual forma parte, entonces ese ego vive pues en la dualidad. Lo decíamos antes también, si yo y tú somos dos solo, y yo te vivo como otro únicamente, o te habré de dominar o me habré de proteger de ti. ¿Por qué? Porque tú serás el rival y la competencia, y así nos va individualmente y a nivel grupal en el mundo, ¿no? Vivimos desde la dualidad y entonces intentamos dominar, someter a las personas o a los animales o a las cosas. Y así todo el desastre ecológico, en definitiva, la falta de sensibilidad para decir, hey, que formamos parte de una unidad. Advaita sería el término que expresaría justo lo contrario. Despertarse a ese nivel donde ya no somos dos, donde tú y yo, como individuos, cierto, tú tienes tu cuerpo y yo el mío, tú tienes tu psicología, yo la mía, tu aventura personal, yo la mía, pero, oh milagro, te miro y tu vida me interesa, tu bien me interesa, sé que si yo te hago daño a ti, me lo estoy haciendo a mí. Ese sería el resultado del despertar al yo soy único, este substrato del cual todo emerge. En la medida que yo he despertado al substrato del cual todo emerge, del cual he emergido yo, y estoy permanentemente emergiendo, este vacío del cual surge todo mi sonido, mi ruido, mi mundo psicológico, mis armonías y mis desarmonías. Entonces, en la medida que me he despertado a eso, ya algo en mí se ha trascendido. Lo decíamos antes, los límites se han difuminado, los límites de mi yo. Y entonces ya tu yo es mi propio yo, en cierta manera, ¿no? Y entonces ya voy aprendiendo a vivir en la no dualidad, en el Advaita. Y eso es muy importante, vivirlo. Yo diría, en este momento histórico es urgente y decisivo, porque si no nos cargamos el planeta. Ya es una cuestión de supervivencia. Y mirando cada aventura nuestra, en el fondo es una cuestión de salvación personal, por hablarlo así, de opción personal, de si decidimos realmente ser felices, como decíamos antes, o decidimos vivir en una dinámica de deseo, de miedo y de tensión, que es la propia del ego encerrado en sí mismo.
Entonces decidimos si vivimos en la dualidad o en la no dualidad. La mente tiende a vivir en la dualidad. La mente analiza, proyecta, y no es malo que lo haga, ¿no? Pero siempre hay un yo y un objeto de la mente. El yo que piensa o que analiza y el objeto. Las emociones también se mueven en la dualidad. Por eso es importante ir más allá en nosotros mismos, descubrir ese nivel donde nos despertamos a lo no dual, a la no dualidad. Y poder vivir los dos niveles simultáneamente. Ser espectadores, cuando jugamos nuestra película de nuestra vida individual, y simultáneamente estar en el yo único. Es como una doble manera, como diría, vivir a dos niveles simultáneamente. Es como el mar, estar en la superficie con olas y en el fondo profundo con serenidad y profundidad y conexión. Esa habría de ser, es nuestro proyecto vital, es lo que venimos a aprender en este mundo, la no dualidad, Advaita. Vale. Bueno, pues vamos a encender la luz. Como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, pues vamos un poco dando vueltas en espiral y los temas son siempre los mismos, ¿no? Vistos de distinta forma, es algo que es a la vez, pues aparentemente fácil, pero en la práctica muy complicado, porque tenemos una mente y un cerebro que están diseñados de una manera y eso nos condiciona mucho hasta que conseguimos vencer esa inercia. Si es que lo vamos consiguiendo, aunque sea vislumbrando de vez en cuando. Yo con la revisión esta que me hago cada semana, pues hoy poco tengo que deciros. Haciendo énfasis en la neurobiología, pues sí que me gusta relacionar algo que ha dicho Esteba, ¿no? Con una propuesta simplificadora sobre cuáles son los sistemas motivacionales que nos mueven a los humanos. Lo hemos hablado otros años, otras veces. Estos sistemas, dichos de una manera lo más didáctica posible, lo más sencillo, pues es el sistema del miedo, el sistema del deseo y el sistema de la serenidad, la calma, la satisfacción. O el amor, si queréis. El amor en sentido, y esto Esteban lo explica muchas veces, seguramente en otro vídeo lo planteará, en el sentido, como decían los griegos, ágape, no eros. ¿Y qué se diferencia? Sabes que el ágape es como ese sentimiento más bien como de solidaridad, de sentirnos conectados, interesados por todo lo humano. Soy humano y nada que no sé, que sea humano me es ajeno, ¿no? El eros tiene esa connotación de yo contigo, tú conmigo, nos apañamos y hay una mezcla también de deseo que está muy bien, si no nos hubiéramos extinguido, pero que es como un matiz un poco diferencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos sistemas motivacionales? Que, pues que son buenos porque nos sirven, son útiles. Los miedos, los deseos y la serenidad son útiles las tres, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro mundo, pues parece que el tema de la calma y la satisfacción es difícil que emerja porque no le damos oportunidades tampoco para que surja. En cambio, el tema del miedo y el deseo estamos constantemente. Pum, 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 pum. Hasta el punto que mucha gente no tiene, entiendo yo, otra vivencia que esa. Entonces, meditar en gran medida es, cuando dice Esteban, si es que no hay que procurar amar activamente.
¿cómo lo interpreto yo? No hay que esforzarse por amar de buscar la calma de una manera tensa. No, no, lo único que hay que hacer es intentar sosegar tu mente y no hacer caso a los miedos, a los deseos, para que poco a poco se vayan apaciguando, nos vayan dejando más tranquilos. Y si realmente el miedo y el deseo va bajando de tono, lo que sube es la calma y la satisfacción. O sea que lo único que hay que hacer es callar, eh, porque esto está, digamos, balanceado. Y en la medida que haya un sistema motivacional que haya acaparado la actividad mental, pues vamos a ver la realidad de una manera u otra. Por eso hay algunas prácticas que quizá algún día podamos hacer que son interesantes. Se trata de intentar cambiar la manera de ver un problema que tenemos. Normalmente los problemas lo son porque lo vemos desde el miedo y el deseo, pero ¿cómo sería ese problema si lo viéramos desde la calma, desde la satisfacción, desde todo está bien? Bueno, pues esto es una tarea. Bueno, sé que todas estas cosas, yo a veces me oigo decirlas y digo, "Uf, qué friki es esto, ¿no? Qué cosa más naif. Eh, bueno, yo no puedo hablaros mucho de fundamentos filosóficos de todo esto porque no los conozco. Los científicos, pues sí que me esfuerzo en entenderlos y sí que hay evidencia de que el miedo contrae y separa, esto es indudable. Yo pienso que gran parte de los males de nuestro tiempo vienen porque la gente tiene un miedo terrible. Y dime de qué presumes y de qué padeces. Los que aparentemente parecen más matones son los que más miedo tienen. En principio, me parece a mí, puedo estar equivocado. En cambio, el amor, este ágape, es la fuerza que expande y une. Es decir, que es de alguna manera contrapuesta. Y por ahí viene lo de la no dualidad, porque esta sensación de calma, de satisfacción, de conexión, de amor solidario, pues nos hace sentirnos integrados y no duales. Y de nuevo, insisto, a mí el mensaje que me gustaba de Esteba es que no es excluyente. Es decir, se puede estar en los dos niveles, en el nivel aventura personal y el nivel conectado. Se trata de que cada uno busque el equilibrio en cada momento que pueda y que le vaya bien. Eh, o sea que no, aquí no hay nada malo, que esto es bueno. Se trata de explorar, ¿no? Y hacer el camino. Bueno, pues hasta aquí es lo que yo he podido revisar, ¿no? sobre qué se investiga o qué se hace desde la neurociencia. Y estos sistemas motivacionales, la verdad que son muy útiles, se los enseñamos a los alumnos, creo que tiene mucho sentido. O estás en el miedo, o estás en el deseo, o estás en la calma. Hombre, luego se pueden mezclar, sin duda, ¿eh? Pero puedes tener un deseo miedoso, un miedo deseante, ¿no? Pero, pero la calma es que es un antídoto de los otros dos, yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que a veces la vida nos arrebata de tal manera que lo de la calma, bien sea por el dolor, por la pérdida, por el sufrimiento, pues ahí nos cuesta conectar con ello. Yo creo que el tiempo que nos queda hoy podemos, como no es mucho, podemos dedicar a ver un debate incluyendo a la gente que estéis en casa. Como yo estoy aquí en el chat, si queréis escribir alguna aportación, compartir algo, el que quiera tomar la palabra desde casa también lo vemos perfectísimamente. Y si alguien de aquí quiere compartir su experiencia, Alberto, adelante. Hola. A ver, es que estabas diciendo lo de que sientes miedo o sientes deseo, ¿no? Sí. ¿Vale? O estás en calma. Y yo estaba pensando, y hay, no sé, me da la sensación de que hay también un sentimiento que sería como neutro, como que no es que sea calma, sino que directamente no pasa eso. Puede ser, esto es una simplificación brutal, quiero decir, y seguramente que se puede estar ahí en distintos puntos, si colocáramos un diagrama con tres polos y ahí podría estar buscando, ¿no?
Entonces sí, entiendo que puedes estar en una situación neutra, que te No, sientes... me refiero a una cosa que sería como, no sé, como apatía o algo así, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es Sí, que es o sea, es una sensación, ¿no? Un sentimiento, pero que, o sea, no es ni agradable ni desagradable, sino que es un poco como, no sé, bien, sí, como desvitalizado, sí, bueno, sensación más bien de vacío, es- de... Puede ser, puede ser. Insisto que aquí todo esto se puede mezclar de muchas maneras. El miedo y el deseo, yo creo que se entiende bien, porque el miedo es lo que te retrotrae hacia protegerte, ¿no? Y el deseo es lo que te hace, eh, digamos, avanzar hacia conseguir lo que quieres. La calma, la satisfacción sería más bien un sentimiento como de estar sereno, pero al mismo tiempo sentirte vinculado con lo que te rodea, pero ese sentimiento de vacío también puede estar. ¿Eh? Mm, no sé. Esto cada uno tenés que... No, pero te lo agradezco mucho, ¿no? Porque yo os he advertido que son cosas como muy mm, didácticas, pero que se pueden, claro, complicar mucho. ¿Eh? A la medida en que cada persona somos distintos y tenemos una vivencia diferente. Y además nos damos cuenta que en un momento u otro cambiamos mucho de situación. Adelante. Sí, jo volia comentar dues coses. I és quan han parlat d'Àgape, jo he pensat, tinc aquest sentiment, a vegades de compassió, en gent que se troba molt llunyana a mi i que jo no interactuo amb ells. Per exemple, jo que sé, amb aquests desastres de Gaza podria sentir una compassió immensa, podria ser com a, no sé, me sentir-me altruista, amb ganes d'ajudar, amb ganes de fer, però després he pensat que lo difícil són els que tenim més a prop, perquè no pots sentir que a vegades aquesta agape en persones tan properes com el meu fill, per exemple. Ja. I després, quan has parlat de la por, darrerament tenim per el meu fill com a moltes discussions i moltes pregues. I he estat pensant, no som l'Enric i jo els que mos estan bareant, som la seva por i la meva por aquí. Ajá. Nuestros miedos. Aquí he vist claríssim quan estava fent aquí la meditació i m'ha sortit això, dir que a vegades aquesta ràbia i tal és cadascú en la seva por es llauen bé en les discussions. No sé, qué pensamiento. Muchas gracias por tu aportación. Pues está muy bien visto, ¿no? Yo creo que si hay una persona que tienes un sentimiento, un enfrentamiento, de alguna manera puedes decodificar la tensión y la rabia que te llega como miedo, pues te ayuda a no entrar tú en la más escalada, pero no es nada fácil. Quiero decir que hay que estar muy alerta y para que no quedarte atrapado. No sé si desde casa queréis comentar alguna cosa o creo que hay aquí un mensaje. Leemos. Se trata de centrarnos en una situación determinada, dice Tony. Sí, yo creo que todos estos ejemplos tan filosóficos, no espirituales, lo que hay que hacer es traerlos a nuestra vida cotidiana, porque no tiene mucho sentido estar un rato a la semana hablando de estas cosas y eso no tenga ninguna repercusión, no se traduzca en nada de modificar lo que vivimos y hacemos fuera de aquí, ¿no? Digamos que esto es un laboratorio donde venimos a practicar para generar un poquito algunas dinámicas, algunas cosas que nos pueden ayudar a un punto determinado. Sabiendo que esto no va a ser una cosa espectacular, porque son cuestiones muy sutiles, pero también es cierto, y tendríamos conmigo, que a veces los cambios sutiles marcan la diferencia, ¿no? Y nos permiten mejorar relaciones, mejorar actitudes.
Yo en esto, sinceramente, soy muy utilitarista y quizá un poco heterodoxo en mi acercamiento al mundo del mindfulness y la meditación. Yo voy buscando la utilidad para vivir mejor y disfrutar más de la vida. Eh, He visto y he leído cosas como diciendo, aquel que va buscando estar en el mindfulness, mejor que se olvide. Que eso no... pues porque aquí lo que se trata es de, yo que sé, trascender y romper con todo, vivir en un mundo tal. Bien, eso está bien, pero no sé, yo creo que todos los planteamientos tienen su sentido, creo yo, no sé. De todas maneras, si alguien opina de mi manera distinta, le dejo el micrófono. Muy bien. Sí, adelante. A ver, yo lo que quería dar es más, en mi opinión, porque, bueno, venimos aquí a escucharte, parece que sea en vano, pero creo que el poder de las palabras, de las intervenciones, te enriquece muchísimo. Y a veces una frase, el diálogo mismo, te hacen pensar en cosas que a lo mejor tú en ese momento no piensas, te dejas llevar por el día a día. Y bueno, creo que es muy importante porque con todo lo que hay en la vida y el estrés que llevamos, todas las cosas que llevamos en la cabeza, entonces yo creo que estas sesiones de mindfulness o como que le queramos O lo que decir, sea que hagamos aquí, no sé, no sé muy bien qué es, pero bueno, a mí me parecen muy, muy enriquecedoras. pues bien. Sobre todo que te descubren y te hacen reflexionar realmente y te enriquecen mucho. Bueno, me alegro que te vaya bien y te agradezco el comentario. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiere aportar algo, cuestionar algo. ¿Sí? Adelante, María Antonia. Quiero comparar demasiado, pero no, que pensaba ahora también como profesora que, que muchas veces estas rabietas o pataletas o lo que quieras son miedos y que lo que queremos los docentes es corregir esta situación. Entonces, sería mejor saber, tener alguna manera de saber cuál es el miedo y es para que la conducta no se repita, Ya, digo yo, no sé. Ya sí. está, esto es todo. Bueno, importante lo que comentas. ¿A qué tenemos miedo? Pues probablemente a muchas cosas. Pero en último término, tenemos miedo a la desaparición, a la muerte, a la... No. Eh, yo por eso creo que lo de la aceptación de la propia muerte, siempre lo comento, me parece la madre de todas las aceptaciones. Y no solamente la muerte física, sino ese yo tan potente y tan sólido que nos hemos ido construyendo, ¿no? Y que es tan amenazante sentir a veces como poder soltar y decir, "Bah, tampoco soy tan importante, ¿no? Tampoco es... Pero bueno, es verdad que tenemos muchos miedos que surgen y en la práctica meditativa a veces aparecen. Ya sabes que no es una práctica introspectiva, psicológica, donde vas a buscar el origen de tus problemas, pero en la medida en que tú provocas una situación de calma y tranquilizas tu mente y dejas que surja lo que tenga que surgir, pues aparecen a veces pistas que puedan decir, mira, esto parece que todavía está ahí, ¿no? Y ya sabes que el factor diferencial de movimiento mindful de la terapia de la tercera generación es que no vamos a intentar luchar contra nada, sino aceptar lo que surja, pero no regarlo, no favorecerlo. En la metáfora esta del jardín, sino decir, vamos a dar la palabra o a fomentar
aquellas emociones, vivencias, actitudes que nos hacen sentirnos mejor y que nos ayudan más, ¿no? Bueno, y vamos, como siempre digo, poco a poco, 2 pasos adelante, 1 atrás, y bueno, como podemos, como nos dejan. Pues muy bien, aquí veo que hay un comentario, si os parece lo leemos y ya lo acabamos aquí. El sentimiento de no dualidad produce una gran liberación, satisfacción, pero con las personas más cercanas, con las tenemos historias y vivencias cotidianas, cuesta, claro. Esto es un poco va en la misma dirección, dice María Antonia, ¿no? Esto, una persona que no tienes mucha roce emocional, pues a veces es fácil, ¿no? Pero con aquellas personas que tienes, nosotros en nuestra familia, perdona que os haga una confidencia muy rápida, tenemos ahora un mitad con un negocio familiar que no sabemos muy bien cómo gestionar. Típico que pasan las generaciones y hay que tomar decisiones sobre cosas. Y cada otro día los 4 hermanos decíamos, es que qué difíciles los negocios en la familia. Claro, ¿por qué? Porque se mezclan sentimientos muy profundos y creo que el que ha tenido un negocio familiar lo sabe, con afectos que no tienen nada que ver con lo racional. Entonces ahí se confunden las cosas y se montan unos pipotes tremendos. Entonces, bueno, pues es lo que es, quizá por eso, porque la cercanía hace que también esto se intensifique, que sea más difícil quedarte ahí un poco atrapado, ¿no? Pero bueno, insisto, vamos haciendo camino en la medida que podemos, compañeros. Sí. En estos temas, ¿no? Una reflexión mía, en estos temas, cuando es esto que tienes historia y vivencia y tal, con que una de las dos personas realmente se dé cuenta y tal, lo digo porque es que como que se retroalimenta, ¿no? Realmente. Sí. O sea, con que uno de los dos esté más, de repente piense, bueno, tal, y ve como un poco de margen y tal, como que se retroalimenta y luego bajan las cosas. Eso es. O sea, yo le digo como que de Claro. repente la cosa se tranquiliza, se normaliza, porque es que es eso, o sea, tiene mucha historia, pero tú te estás retroalimentando, o sea, Claro. no es que no falla, la cara que tú le pones a la otra persona ya está. Entonces, claro, es complicado Sí. también por eso. Sí, eso es importante, que una de las dos personas esté suficientemente alineada como para decir, no voy a entrar en esto. Y además lo verbaliza y dice, lo siento, no voy a discutir. Y se quede ahí, no sé, es todo lo que dicen nuestros desde siempre, que dos nos discuten si uno no quiere. Es que es verdad, si tú no acusas el golpe, no respondes a la descalificación, al mal gesto, si no te callas y dices, no voy a discutir contigo de esto. Y hay que repetirlo a lo mejor una serie de veces, porque eso a lo mejor a otro le hace enfadarse más todavía. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Gracias a los de casa también. Tenemos que parar aquí.